Amigos de Tal Cual, bienvenidos a una nueva entrega de Noche de este espacio de análisis, de entrevistas, de información de actualidad que ofrecemos por las distintas plataformas digitales de Tal Cual. Estamos transmitiendo como cada semana por la cuenta en X de Tal Cual, que es @diario Tal Cual. También por YouTube, por Instagram y por Facebook si nos buscas como Tal Cual Digital. Hoy tenemos un programa que continúa la senda un poco de la que habíamos comenzado a andar con Benigno Alarcón. No tanto por el mismo tema, pero sí con el mismo espíritu, el espíritu de lo civil finalmente, ¿no? El espíritu de conversar, de hablar sobre y de discutir sobre el ámbito civil de lo que estamos viviendo, de los sucesos que estamos viviendo en Venezuela, en un país que en este momento es titular en Estados Unidos, por supuesto en la prensa internacional, en la prensa venezolana, por el conflicto, como en algunas plataformas lo califican, entre Estados Unidos y Nicolás Maduro, por las amenazas como funcionarios de la administración central lo han calificado, por las expectativas de algunos otros sectores sobre lo que pueda pasar, o incluso la certeza que parecieran tener algunos de que nada va a pasar. En todo caso, son capas de la misma discusión, la actualidad venezolana. En ese sentido, hay una capa, un aspecto que suele quedar por fuera en estas discusiones, que es el aspecto de la vida civil. Y por eso hoy queremos hablar ese es uno de los temas que queremos tocar con nuestro invitado del día de hoy. Yo soy Víctor Amaya y esto es Noche de, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes, pero también a nuestro invitado que invitamos acá a pasar al frente, Damián Alifa. Él es sociólogo y está con nosotros conectado allá. Damián, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Quiero comenzar por referir algo que me pareció muy importante. Ponías en X hace algunos días que, bueno, entre la discusión de unos están apuntando a otros y otros están defendiendo y radares y no sé qué, digamos, todo un despliegue de narrativas militares. Al final hay una orfandad importante que es el civil. El civil que no se ha enterado de cuál es una estrategia para protegerse, de que tiene que recomendar protección civil en ese sentido sobre maneras de enfrentar la coyuntura que pueda pasar, que al mismo tiempo esa sociedad civil se enfrenta o se mueve entre dos aguas, el agua de no va a pasar nada, esto es puro humo, o lo que fuese, o no están así, etcétera. Y por otro lado, de las propias autoridades venezolanas que dicen hay que prepararse, hay que ver cuánta agua hay, tenemos movilización militar, hay entrenamiento militar incluso para civiles y demás. Este jueves, Diosdado Cabello decía en una declaración desde el PSUV que había que prepararse para lo peor, aunque no creo que pase mayor cosa. Es un poco raro. Pero por allí quiero comenzar esta discusión contigo, Damián, porque ese llamado que hacías es importante. Cuéntanos cómo lo estás viendo. Sí, yo creo que aparte del debate que puede haber sobre si va a pasar o no va a pasar algo, que es un tema de pronósticos reservados, ¿no? Son muchísimos los intereses en juego, es muy delicada la situación, es muy compleja. Eh, Hay gente que asegura en las redes sociales que va a pasar algo, a veces el gobierno mismo asoma la posibilidad que va a pasar algo cuando se dirige a algunos sectores en específico como a su base más dura. Y por otro lado, hay un sector de la sociedad que es escéptica a lo que pase y también está de alguna manera el gobierno contribuyendo a ese escepticismo, ¿no? Intentando mantener un clima de tranquilidad dentro de la situación que se vive, ¿no? Entonces, en esas dobles aguas, ¿no? Vemos como, por ejemplo, invita a la gente a inscribirse en las milicias, se trae a colación, bueno, todo el tema de la guerra popular, la guerra de todo el pueblo,
se convoca a amas de casa, se convocan a adultos mayores a alistarse en las milicias, a entrenarse, se hacen ciertas actividades en ese sentido dentro de comunidades, pero por otro lado, no hay un llamado ni de protección civil, ni de los bomberos, ni de las policías locales, ni de los hospitales, sobre qué hacer en caso de que el conflicto escale, que se convierta en un conflicto armado. Y eso es un vacío enorme, y es un vacío enorme porque por un lado los organismos públicos no lo están haciendo, y por otro lado las organizaciones no gubernamentales, las ONG y otras organizaciones autónomas distantes o diferentes al gobierno que intentaran hacerla, bueno, podrían incluso ser judicializadas, ¿no? También hay una situación de mucha tensión sobre cómo podrían actuar esos organismos, ¿no? Pero en todo caso, si llegase a pasar algo, yo por supuesto no tengo la bola de cristal, no sé si va a pasar o no. Hasta este momento soy escéptico, incluso soy del combo del ala de los escépticos Sí, sobre lo sí. que pueda pasar, pero es urgente tener preparativos como sociedad civil para bueno, un caso de emergencia nacional de ese nivel, ¿no? Eh, Estamos hablando de qué puede hacer la sociedad frente a un bombardeo, qué centros de acopio debe haber, hacia dónde debe dirigirse gente enferma, gente que necesite cuidados en medio de ese conflicto, cuáles son las zonas que son considerables, que son consideradas no atacables y son consideradas zonas que pueden ser lugar de refugio para niños, para mujeres, para adultos mayores, etcétera. Eso hay un gran vacío de información en la sociedad, y por otro lado la respuesta eh, que intenta dar el gobierno es exclusivamente bélica, ¿no? El tema de las milicias, el tema de las maniobras militares, etcétera. Un vacío de información que incluso puede estar condimentado por el propio miedo de muchos sectores, ¿no? Porque hablar de eso también puede entonces conducir a que digan, ah, bueno, pero es que estás generando zozobra. Y aquí lo Exacto. de generar zozobra se ha llevado a gente presa, ¿no? Incluso. Claro, exacto. Eso es a lo que me refería con respecto a que ese vacío lo intentara llenar ONGs o organizaciones civiles diferentes al gobierno. Bueno, serían vistas quizá tildadas como agentes extranjeros, o que intentaran precisamente, como dice, generar zozobra, desestabilizar, etcétera. Entonces, también es una situación que reduce mucho el margen de acción para las organizaciones Mm. civiles no gubernamentales. Damián, parece que quien tuviese una máquina del tiempo para ir al pasado y le hablara a un venezolano hace 10 años, 5 años, 15 años, y le dijera, mira, en algún momento en el futuro próximo va a haber la comunicación oficial, va a mostrar baterías antiaéreas en las costas de Venezuela. Y la mitad de la conversación pública va a hablar sobre cuántos barcos hay en el Caribe o si llega o no llega un portaaviones. Y la gente va a estar viendo aplicaciones de vuelos a ver si rastrea algo y no sé qué. Eh, Sonaría insólito si alguien dijera eso hace 10, 15 años, incluso menos. Pero bueno, llegamos acá. Eh, ¿Esto era evitable, a tu juicio? Bueno, siempre, o no siempre, pero en muchas ocasiones las guerras siempre parecen insólitas cuando se ven desde la perspectiva que tú lo estás planteando. Mucha gente antes de la Segunda Guerra Mundial hubiese dicho, no, es imposible que estallara No vale, yo no otra creo, nueva decía gran Orlando guerra, ¿no? Urdaneta hace años. Sí, esa perspectiva es muy probable que se haya visto en muchas guerras. Quizá hay situaciones, algunos conflictos donde había una escalada muy gradual y digamos, la gente pueda predecir lo que vaya a pasar. Ahora, si la situación pudo evitarse o no, es muy difícil digamos,
intentar especular así un contrafactual que podría haber pasado que hiciera que las cosas eh, no llegaran al punto que han llegado. Eh, yo creo que lamentablemente, quizá uno de los aspectos que incluso, diciéndolo abiertamente, más allá del análisis, eso que a mí incluso me duele más, es que el chavismo no haya entendido que siendo minoría era necesario configurar, plantear, poner sobre la mesa una transición ordenada desde el momento en que en el 2018 se entendió que ya en el 2015 había sufrido el revés de la Asamblea Nacional y ya en el 2018 se entendió que los márgenes eran muy pocos para cambiar algunas cosas y la acumulación de poder tan grande que tenía daba la oportunidad de una transición eh, eh, negociada, ¿no? Y digo que me duele no por el destino del gobierno, por lo que pueda o no pueda pasar, sino por todo lo que ya ha pasado, que es un sufrimiento terrible, una destrucción casi absoluta de cualquier vestigio de institucionalidad, de tejido social, una represión brutal, bestial, como nunca antes se había visto en la sociedad venezolana, que ha restringido el margen de acción en cosas tan básicas como las universidades, los Ujú. espacios críticos mínimos de comunitarios, etcétera. Bueno, hasta el punto que se ha criminalizado pararse frente a la Defensoría del Pueblo con una pancarta y puedas ir preso por la policía política por eso, ¿no? Y el clima cada vez más crispado y en la medida que las tensiones internacionales escalen, pues eh, es fácilmente factible pensar que vamos a ver cosas aún mucho peores a lo interno, ¿no? También yo he conversado con, no necesariamente recientemente, antes y ahora, con gente que militó en el chavismo, con amigos que participaron de las juventudes del PSUV en su momento, que han sido funcionarios o no, etcétera. Y una de las cosas que siempre salía, yo siempre he preguntado por la parte ideológica, porque el PSUV en algún momento entiendo que tuvo mucho de formación, congresos, o sea, muchos espacios de discusión, ¿no? Y una de las cosas que siempre se repite en esos espacios, me contaban, es el tema de, bueno, el poder para qué, ¿no? Entonces, ¿para qué se usa el poder? ¿Va a favor del pueblo, taca, taca, ¿no? Hay un discurso allí y en algunos casos hay acción en ese sentido, históricamente. Ahora, la pregunta que pareciera que nunca se planteó en ese sentido fue no solamente el poder para qué, sino el poder hasta cuándo. Que también pareciera que es algo que habitualmente queda fuera de la ecuación y vemos las consecuencias de eso, ¿no? Justamente de no plantear posibles escenarios de una transición y cómo hacerla ordenada en función del país y de la propia juego político, por llamarlo de alguna manera, dentro de un sistema. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué crees que el chavismo no ha sido capaz de plantearse, de cuestionarse a sí mismo el poder hasta cuándo, según eso que nos comentabas incluso? Eh, yo creo que desde muy temprano en el chavismo, a partir quizá del golpe de Estado del 2002, a partir del paro petrolero, se instaló una narrativa con vestigios de verdad, pero también muy interesada, que tiene que ver con el riesgo existencial. ¿Qué significa salir del poder? Ujú. Ese riesgo existencial cada vez ha aumentado más y cada vez se ha hecho más real, mucho más palpable, pero por otro lado, siempre existió, ¿no? Esa idea de que un gobierno de oposición significaría, bueno, una persecución generalizada y sobre todo un borrado simbólico de lo que es de lo que es el chavismo y hasta cierto punto
hay que decirlo, bueno, en el golpe de Estado hubo una muestra de lo que podía ser, ¿no? El golpe Bueno, de claro, Estado del borraron la 2002 me constitución, refiero. borraron las instituciones de arriba abajo, ¿no? Entonces hubo como ese asomo de lo que podría haber sido, ¿no? El tráiler. No quiero decir con esto que toda la oposición quiera llevar a cabo ese barrido, de que esa sea la posición mayoritaria, pero sí creo que desde muy temprano los dos proyectos se plantearon de forma muy antagónica, ¿no? La ruptura de Chávez se proponía como una ruptura total y era el más nunca, Adecos y Copellanos volverán. Y por otro lado, la restauración que planteaba la oposición era una restauración total, era volver precisamente a un país que ya no existía, incluso en ese entonces. Y bueno, eso ha ido escalando y en la medida que que el gobierno y el chavismo en general fue cobrando conciencia de que existía ese peligro existencial, bueno, se ha vuelto mucho más intolerante, mucho más autoritario, mucho más peligroso, mu- ha perdido mucha sensibilidad humana en el encuentro con el otro, en la capacidad de ser generoso en el poder, de no castigar, ¿no? Y fue un proceso que fue escalando, que no es de ahorita, no es ni siquiera de hace 10 años, es una dinámica eh, que fue gestándose incluso con esa idea de la revancha después del golpe de Estado y del paro petrolero, de, de, de ese nunca más que se convirtió también en cierta idea de revancha. Entonces, también es importante decirlo, ¿no? Esto no es una idea, digamos, que yo pienso que es hegemónica en el chavismo, pero no quiero decir que todos los chavistas son eso, ¿no? Claro. No quiero decir que todo el chavismo no entiende las limitaciones que hay en el proyecto actual, que no entienden, que no tienen un sentido de humanidad con respecto a los presos políticos, etcétera. No quiero generalizar, pero sí creo que hegemónicamente, sobre todo en las cumbres de poder, en la medida que existe un riesgo existencial, pues se reacciona desde el miedo y el miedo es peligrosísimo, ¿no? El Mm. miedo engendra el fascismo, el miedo engendra los regímenes más autoritarios, más terribles. Una de las discusiones que ha habido luego del 28, antes del 28 de julio, pero sobre todo después del 28 de julio, y de que se anunciara, digamos, de que Nicolás Maduro se juramentara el 10 de enero, todo lo demás, ha sido como una constante revisión de los eventos, diciendo, bueno, pero es que la oposición encabezada por María Corina era imposible que accediera al poder, porque era percibida de esa manera, como bien lo explicas, ¿no? Una cosa existencial de un arrase. Y se le asigna responsabilidad histórica justamente a ese sector porque dicen algunas voces, y eh, abro comillas porque no creo que haya sido necesariamente así, no se le brindó espacio a esa discusión, no se prometió tampoco, o sea, lo que se le prometió fue la pistola, ¿no? Lo que se le prometió fue guerra y tal. Eh, yo quisiera saber si lo ves así también, o si al contrario podemos empezar a buscar también, bueno, pero la responsabilidad es de quien está en el poder finalmente, ¿no? Y del que vio un resultado, como lo vimos todos el 28 de julio, y pues se lo pasó por donde lo pasó. ¿Qué responsabilidad tiene ese otro actor también? Porque para negociar hace falta dos, ¿no? Para bailar hace falta dos. Sí, bueno, yo soy de la idea de que hubiese sido María Corina quien ganara las elecciones o hubiese sido el niño Jesús en pañales, no iba a haber reconocimiento en ese momento, ¿no? El problema no es, diría yo, me atrevo a decir esto que se me está ocurriendo ahorita, no lo he pensado mucho, pero yo me atrevería a decir que eh, el problema no es el reconocimiento del 24. El problema era la capacidad previa a esas elecciones de construir una transición. La voluntad política del propio gobierno de, antes de llegar a esa elección,
llegar a esa elección que significaba un sí o no contundente, donde no había posibilidades de una transición eh, negociada, organizada, que generara ciertas garantías, que las garantías en una transición son garantías, son cuotas de poder, hay que decirlo así. Las Ujú. garantías no son palabras, no son eh, acuerdos acuerdos firmados, son cuotas de poder. Entonces, la única forma que eso ocurriera es que desde el gobierno, mucho antes de que se llegara a esa elección, hubiese hubiese una voluntad de construir una transición. Pero no existió esa voluntad. En algún momento yo pensé que había cierta intención de apertura que podría en determinado momento construir un cierto clima de transicional, pero obviamente no lo hubo. Después de que el gobierno derrota, el gobierno de Maduro derrota al llamado gobierno interino, eh, y pasa, digamos, la ola de tensión con Trump, entiende siente que está totalmente estable en el poder. Y de hecho, el haber participado en esas elecciones de la forma en que participó el gobierno es un síntoma de arrogancia tremendo, Mm. de una arrogancia tremenda. Llegar a que esa elección, o sea, permitir que esa elección desencadenara lo que desencadenara, es solamente posible si creías que ibas a sacar un resultado maquillable, ibas a sacar un resultado que podrías disputar en términos de narrativas, ¿no? Pero que queda desnudo, ¿no? Frente a esa elección y a esos resultados. ¿Y sientes que en ese sentido estamos en presencia por lo tanto, de un liderazgo gubernamental que ha perdido de alguna manera noción de lo que pasa aguas abajo, que se ha divorciado demasiado de lo que pasa en la base popular? Yo no estoy tan seguro de que ellos estén divorciados. Yo sí creo que una parte del chavismo sí le lleva el pulso a lo que pasa en el país, sí entiende más o menos las dinámicas políticas, las dinámicas sociales, los malestares, los climas y los picos de malestares. Yo creo que sí intentan llevarle el pulso, más allá de que, por supuesto, hay siempre un círculo de privilegios, de Claro. comodidades que no permiten ver la realidad del todo, ¿no? No permite ponerse en los zapatos de la gente más necesitada, pero sí creo que le lleva el pulso. Lo que pasa es que hay un terrible miedo, un terrible miedo existencial a, a la posibilidad de salir del poder. Mira, desde el 2005 que la oposición dejó de participar en las elecciones parlamentarias, el gobierno se acostumbró a tener todo el poder. No había nadie desde el punto de vista institucional con quien negociar, ni con un Claro. fiscal, ni con un sector de los tribunales, ni con la Asamblea Nacional, etcétera. Y bueno, eso fue claro al no reconocer las elecciones o intentar desmontar lo que había ocurrido en las elecciones del 2015. O sea, no Sí. sabían, no fueron capaces de construir, incluso con un sector relativamente moderado de la oposición, no fueron capaces de construir un canal de negociación entre una asamblea y un ejecutivo. Sí. Recordando además que en 2015 la oposición no estaba encabezada por María Corina Machado. María Corina Machado eran aquellos tiempos del 2% y del 3% y del 4%, y Exacto. quien encabezaba la Asamblea Nacional, quien encabezaba de hecho la Mesa de la Unidad era Chugo Torrealba, Claro, que tiene una visión mucho más comedida, como hoy en día se ha mostrado ese contraste, pero sin ánimo necesariamente de seguir relitigando el 28 de julio, pero entendiendo que de aquellos polvos tenemos estos lodos también. ¿Crees que todavía hay
tiempo de negociar, todavía hay tiempo de que, como algunos actores dicen, bueno, es que el diálogo debería ser lo que debería, lo que sería preferible. Diálogo antes que violencia, diálogo antes que otro tipo de salidas, la negociación, etcétera. ¿Tú crees que todavía estamos a tiempo de hacer eso? Y si es así, ¿cómo? ¿Por dónde se le pudiera entrar? Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que la situación de tensión internacional hace muy difícil cualquier tipo de negociación. En este momento, yo poniéndome en los zapatos de Nicolás Maduro, yo creo que no habría nada que negociar, ¿no? O sea, si es la salida total del gobierno o una posible, aunque incierta, eh, intervención militar en los Estados Unidos, yo creo que, eh, digamos, Maduro se aferra a la idea de lo incierto, de que no va a ocurrir o que no va a ocurrir tal cual como pasa y no le queda otra que cerrarse. Mm, Maduro en este momento tiene que cerrarse porque si Maduro cede, se lo meriendan en una negociación. O sea, mm. en una negociación de salida, Maduro no tiene oportunidad de ceder en estos momentos, ¿no? Y por otro lado, el gobierno tiene suficiente fortaleza interna, suficiente cohesión interna como para que se pueda negociar con un sector, ¿no? Entonces estamos en este momento, cuando digo, En punto muerto. cuando uno intenta responder este tipo de preguntas, uno dice, bueno, en este momento, hoy, jueves, 10 para las 7 de la noche. No se sabe qué va a pasar mañana, qué pasará después. Yo Sí. siento que hay pocas fisuras en el gobierno en este momento, bastante control sobre la Fuerza Armada, suficiente capacidad para cohesionarse bajo una presión como la que hemos estado viviendo hasta ahora de parte de Estados Unidos hacia el gobierno de Maduro. No sé qué pasaría si eso escala mucho Mm. más, hasta qué punto. Pero por ahora Me- pareciera que hay mucha. Entonces, bueno, ¿cuáles son las posibilidades de una negociación Claro, o en sea, este es que momento? me surgen dos Muy inquietudes bajas. y la primera justamente es esa. Si ese sector, pues el sector oficial, se cierra, ¿por dónde pudiera haber una... O sea, ¿cómo lograr que se vuelva a abrir? A conversar, Sí, por lo menos. sí, exactamente. Es una situación bien complicada. Eh, no se sabe hasta qué punto, digamos, en algún momento el juego que plantearon los demócratas era, bajamos la tensión internacional, eh, devolvemos licencias y ustedes abren ciertos canales, ciertos espacios a la oposición. Pero eso llegó a su fin, llegó al llegadero el día de las elecciones, ¿no? Ya previo había pasado con las detenciones de varias gente cercana a María Corina Sí. y varias digamos, obstrucciones de la campaña, etcétera. Pero digamos, hubo espacio para que se plantearan las elecciones, ¿no? Mm. Para que esas elecciones fueran medianamente abiertas. Pero claro, llegó el llegadero, que es el de entregar o no entregar el poder. Si me preguntas a mí si en este momento es posible una negociación para plantear un cambio de poder, yo creo que no es posible en este momento. De No hecho, una hay. de las cosas que en las conversaciones que he tenido con distintos analistas, conversaciones al aire o no al aire, una de las cosas que surge también es, bueno, incluso en 2025, las negociaciones que sí con Richard Grenell, etcétera, pasaron cosas como, por ejemplo, bueno, regresan los 200 y pico que estaban en El Salvador. Venezuela se compromete a liberar unas 80 personas que estaban presas. Wola creo que llegó a certificar 76 liberaciones y no 80, que incluía presos comunes, digamos, no solamente presos políticos, que los presos políticos que salieron no necesariamente cumplieron
O sea, no fue por una selección de, bueno, el que tuviera problema médico, el que tuviera más tiempo, sino que fue así como un poco al azar. Sí, Pero que además en las siguientes 2 semanas, 20 personas nuevas fueron metidas presas, ¿no? Entonces, así como que, bueno, pana, el mensaje que le estás mandando a la otra parte tampoco es como, o sea, es como que te estás burlando un poco de los procesos de negociación en los que tú mismo participas, ¿no? sí, sí, yo Eh, creo que ahorita no hay condiciones para una negociación. Y ojo, yo digo esto y quiero aclarar, no significa que yo respalde la idea de una Sin intervención duda, militar o de nada por el estilo, pero no estarían totalmente en contra de una intervención militar en correcto. Venezuela, incluso algún tipo de intervención que lleve ya el complejo conflicto venezolano hacia un conflicto armado, es decir, no una intervención en términos convencionales, sino algún tipo no sé, guerra híbrida, etcétera. Me parecería que eso puede tener unas consecuencias muy desastrosas sobre el país, Mm. peores incluso de las que ya hay. Pero la verdad es que ahorita hay muy pocas condiciones, muy poco músculo interno y muy pocas condiciones dentro del chavismo, de voluntades dentro del chavismo para negociar. Esa es la verdad. Conversamos con Damián Alifa, que es sociólogo. Damián, justamente a partir de ese punto tenía otra pregunta anotada acá que tiene que ver con lo que en algún momento se le puso etiqueta o se le llamó chavismo democrático, chavismo disidente, chavismo originario. Ha habido distintos momentos y distintos nombres que se le han asignado a grupos, ¿no? A grupos del propio oficialismo. Y en algunos casos entonces se menciona, bueno, ahí anota por ahí Elias Agua, anota por ahí a Juan Barreto, anota por allí a aquel o al de más allá. Eh, y ahí entonces surgen dos cosas. Uno, primero, ¿qué pasó con esos grupos? ¿Dónde está esa fuerza o esas personas que desde el propio chavismo pueden plantear, hey, ¿a dónde nos está llevando el liderazgo que se supone que nos representa? Porque, bueno, habrá gente que también lo entenderá, como bien nos los comentas, con unas acciones que han sido fácticas, digamos, un resultado electoral, y nadie quiere que esta situación que pareciera que se ha dañado tanto continúe bajando más. Pero además, quizá el ángulo también, y por eso te lo pregunto, ¿qué pasa con esto? Pero no sé, es que no sé si el ángulo es más bien, bueno, al final de cuentas Nicolás Maduro y con quien él gobierna, digamos, su cúpula, lo que sea, logró quebrar esas iniciativas o esos sectores internos, llegar a algo más monolítico, pero apunta también de excluir a los propios grupos y vamos a llamar las disidencias, pero por lo menos corrientes de pensamiento dentro de como se suele llamar la cosa en la izquierda, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, mira, yo soy de la idea, hay mucha polémica, ¿no? Cuando se habla del chavismo democrático Hay gente que dice que no en las existe redes el chavismo sociales, ¿no? Hay democrático. mucha gente que con cierta razón dice que no existe el chavismo democrático. Yo diría que si no existe, no voy a pronunciarme si existe o no existe, pero si no existe hay que inventarlo y hay que construirlo y hay que, y hay que, sí, y hay que construirlo y no me refiero, por si acaso, a una idea de infiltración, etcétera, sino precisamente a apuntar a la narrativa más democrática del chavismo, o sea, ese chavismo que en algún momento habló de democracia participativa, que cree en la importancia de las elecciones, que no cree, no tiene posiciones extremas o extremistas con relación a acabar con las disidencias. Entonces yo creo que hay que inventar un chavismo democrático y hay que construirlo, hay que invitar y hay que generar un terreno fértil para que exista ese chavismo democrático, ¿no? Quizá, no sé si esto sea determinante o no para, para un cambio político, pero yo creo que hay que intentarlo, ¿no? ¿Qué pasa digamos, esas figuras? Yo creo que lo primero que desde hace mucho tiempo hay incluso yo diría que desde Chávez,
hay una extrema concentración de poder en el chavismo. Entonces, hay voces periféricas que tienen ideas críticas, que tienen ideas, que tienen reflexiones interesantes sobre el tema de la democratización del chavismo, ¿no? Y me refiero a voces periféricas que aún siguen apoyando a Nicolás Maduro, no ya las voces disidentes, ¿no? No lo que fue el deslave del chavismo, sino gente que tiene que apoyando a Nicolás Maduro, con una posición firme contra el tema de una intervención e incluso a veces con una posición intransigente con respecto a ciertos liderazgos de la oposición. eh, Claro. Esas voces tienen muy poca incidencia porque la concentración del poder es bestial dentro del chavismo. Hoy ¿cuántas personas pueden tomar las decisiones en el chavismo? Cinco, a veces tres, a veces dos. Es muy complicado que esas voces realmente incidan sobre esa cúpula, que además es la cúpula que se juega la vida, ¿no? Que de Ujú. verdad se está jugando la vida. Una cúpula además que hay quien puede pensar que si algo le molesta, entonces la reacción va a ser muy dura, ¿no? También la reacción va a ser incluso muy dura con los suyos. Claro, Hemos más visto dura casos de incluso. personas Más, del más- chavismo perseguidas, sí, yéndose a exacto, sí. embajadas, ¿no? Ahí está el caso de María Alejandra Díaz, por ejemplo. Sí, sí, exactamente. Y es una situación muy comprometida la que tienen tanto los militares disidentes como los chavistas disidentes, ¿no? Porque por el chavismo disidente nadie negocia a la hora de una detención. Claro. No es la prioridad en el momento de una negociación en la que participe, no sé, por ejemplo, el Departamento de Estado o que participe la oposición, ellos no serían la prioridad. Y por otro lado, también están los militares que se convierten de alguna manera, en rehenes del mismo cuerpo militar y sobre ellos queda excluido cualquier tipo de negociación, ¿no? Entonces, dentro del chavismo, el costo de salida es muy grande. De tanto e incluso el de diferir, el de generar ciertas voces Sí. críticas es muy grande porque corres un riesgo enorme. No eres recibido tampoco con los brazos abiertos por una posición que construya puentes con la disidencia, porque no es cierto que eso ocurra, salvo en algunos casos muy puntuales. Y la hazaña, el resentimiento que genera dentro de los que tienen el poder y que cultivan esa idea casi enfermiza de la lealtad ciega, pues es muy grande. Mm. Damián Alifa con nosotros, sociólogo, estudioso también incluso de los procesos de la izquierda venezolana. Damián, la discusión en este momento se centra mucho en el tema, bueno, que si Donald Trump, que si Marco Rubio, que si Estados Unidos. Pero también hay una discusión que ha quedado de lado, que es el liderazgo regional, Petro, Lula y otras voces, ¿no? ¿De izquierda o no de izquierda? Eh, He leído incluso a analistas diciendo, bueno, pero es que este protagonismo que está teniendo Estados Unidos también parte por el vacío que dejó el liderazgo latinoamericano, que decidió de alguna manera quedarse viendo la cosa desde los toros de la barrera o detrás de un burladero, y en ese sentido pues vino un mandamás a querer apropiarse de la discusión o a llenar ese vacío. Eh, ¿Cómo lo analizas tú, y qué oportunidades todavía pudiera haber, si es que ves que hay, desde el punto de vista del liderazgo regional, independientemente del signo político, pero como segunda parte, desde el signo político? Porque no solamente izquierda es Lula o Petro, izquierda es Boric, por ejemplo, izquierda es Bernardo Arévalo en Guatemala, que está teniendo una muy buena relación con Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Mira, este es un tema bien espinoso, ¿no? En primer lugar, yo creo, más allá de lo que me planteas con respecto a la negociación o las
las posibilidades de una negociación y la participación de mediadores, de voces de izquierda, Ujú. del liderazgo regional, yo creo que hay que decir algo con mucha honestidad, ¿no? Hay una antipatía, un rechazo, un mutuo rechazo natural, diría yo, no lo llamemos natural, lógico, entre la oposición venezolana y la izquierda internacional, o buena parte de la oposición venezolana y buena parte de la izquierda internacional, para no generalizar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por un lado, porque es normal que en Venezuela sea hegemónico una oposición antisocialista, porque, bueno, se ha Claro. perseguido, se ha torturado, se ha generado una crisis económica terrible, se ha generado grandes hechos de corrupción, enormes hechos de corrupción, de la mano, bueno, de la idea socialista, ¿no? Y entonces se ha construido una oposición muy antisocialista, ¿no? Y por otro lado, eh, esa oposición muy antisocialista es vista con recelo por parte de la izquierda internacional, porque es una... jamás uno podría esperar de la trayectoria de la oposición venezolana, por ejemplo, un pronunciamiento sobre los falsos positivos en Colombia, sobre las denuncias de fraude electoral que hizo AMLO en México, sobre la cárcel de Lula, sobre, por ejemplo, Gaza, que es un tema actualmente muy vibrante y sobre lo cual María Corina ha recibido muchas críticas por su Sí. posición con respecto a Palestina, al genocidio en Palestina. Entonces, ese cuadro hace un mutuo rechazo, ¿no? Yo con esto no quiero justificar que, bueno, un muchacho neoyorquino de izquierda sentado en un Starbucks escriba sobre Venezuela y se ponga a discutir con gente que son familiares de presos políticos, que han visto a un compañero de estudio Ujú. morir en una marcha, etcétera. No quiero justificar eso. Entiendo que la situación de un muchacho de neoyorquino, de californiano o madrileño, sentado en la Complutense, es una posición mucho más privilegiada que la que tiene Totalmente. cualquier opositor en Venezuela, pero también es cierto que la oposición venezolana ha sido... eh, se ha alineado demasiado a una receta antisocialista, ¿no? Y ha sido inflexible, ¿no? Especialmente María Corina ha sido inflexible con esa posición ideológica y bueno, quizá eso es lo que la ha llevado a tener la fortaleza que tiene dentro de la oposición tradicional, pero también él cierra puertas, ¿no? Es diferente la situación, por ejemplo, de Nicaragua. Es mucho más fácil que haya gente de izquierda que condene a Daniel Ortega. Y uno de los aspectos por los cuales ha ocurrido eso es porque muchas voces importantes del sandinismo, voces históricas del Ujú. sandinismo, que tenían mucho resonancia en Europa, que tienen mucho respeto por la socialdemocracia europea, y por la intelectualidad en general de Europa, de Estados Unidos, etcétera, eh, han sido críticos a Ortega y han llevado esa voz, ¿no? El Y han caso sido castigados de también. Sergio y han, Ramírez y y han- Condabelli fueron despojados de su nacionalidad incluso. tal cual, y me iba a referir a ellos dos, pero también a varios comandantes del sandinismo que han- son voces muy respetadas dentro voces de resonancia sobre lo que pasa en Nicaragua. Eso no lo tenemos en Venezuela. No hay voces importantes de la izquierda venezolana que tengan, eh, digamos, ese nivel de resonancia en sectores progresistas, ¿no? Sí, está, por supuesto, el Partido Comunista, que tiene Ujú. una trayectoria, pero el Partido Comunista, digamos, tiene influencia en lo que se conoce como la izquierda revolucionaria, ¿no? Ujú. No al amplio espectro del progresismo En la como el caso ñángara, que dirían algunos. exacto, pero no ese amplio espectro del progresismo. Entonces, bueno,
esa aridez en la relación existe y bueno, la gente se pregunta, bueno, ¿por qué las madres del bar, las madres de Plaza de Mayo eh, están en contra de María Corina, si, bueno, no, o no se pronuncian en contra del gobierno de Maduro, si son otras madres las que están buscando a sus hijos, las que están sin poderse comunicar con sus hijos? Pero también es cierto que María Corina se sienta con un negacionista de la dictadura argentina, ¿no? Y creo que no es, leí por ahí un hilo interesante que decía que, bueno, que es una diplomacia de supervivencia. Yo creo que no es una diplomacia de supervivencia, yo creo que es una posición ideológica respetable como la de cualquier otro, pero es una posición ideológica y La de María quizá, Corina, ¿te refieres? exacto, sí, es La de Machado, una sí. posición, o sea, no es que necesita el apoyo de Milei porque ella está aislada y está perseguida y necesita reunir el mayor cantidad de apoyo porque ha sido la derecha internacional la que más ha apoyado a la oposición venezolana y la que más ha sido firme, mientras que la izquierda ha sido este, genuflexa con respecto a los desmadres del gobierno. Eso es verdad, pero yo diría que hay una posición ideológica, que es una posición ideológica y que es una posición ideológica muy hegemónica dentro de la oposición. Es decir, no hay voces plurales en la oposición, no es una oposición en este momento demasiado plural, ¿no? Una oposición muy cerrada porque está viviendo un momento de también mucha presión interna, ¿no? Y, Y se está acorazando mucho. Ahora, con respecto a lo que tú me preguntabas, para no perder la pregunta que me parece interesante, la de Lula o Petro, cómo pudieran actuar en función de o una Boric o negociación y tal. Bernardo Alévalo. Yo, Es decir, esos liderazgos regionales que están allí, algunos son de izquierda, muchos de esos, los que hemos mencionado, otros no son de izquierda, pero pudieran tener incluso el interés de, bueno, pana, es que esto al final está afectando a toda la región. Y si a el asunto escala y se va por donde nadie cree que se vaya, etcétera, pues también afecta a toda la región. sí, yo creo que muchas veces pasa que sobredimensionamos como el papel de los mediadores, ¿no? Ujú. Entonces luego culpamos a los mediadores, ¿no? Primero Noruega, entonces, bueno, ¿qué puede hacer Noruega para lograr la transición? Y cuando no se logra, bueno, lo de Noruega fue un fracaso. Ha sido terrible el fracaso. El balance es que, bueno, los noruegos no sirven para ser mediadores en una negociación porque fracasaron en Venezuela. Pero la verdad es que la capacidad de agencia de un mediador depende mucho del contexto, ¿no? Por un lado, obviamente, la voz de Lula eh, genera mucha más confianza de parte del gobierno, aunque genera más desconfianza en la oposición, pero eso no significa que un Lula o un Petro sean eh, verdaderamente claves para destrabar la situación en Venezuela. Yo Ok. creo que no. Yo creo que pueden ser interlocutores, que pueden ayudar a desescalar en algún momento la tensión con Estados Unidos, pero la situación interna yo creo que en este momento no. Yo creo que mediadores como él, no porque sean ellos o porque no sean ellos, que la situación no lo permite. Hay un gobierno muy cohesionado, con suficiente control sobre la Fuerza Armada y con suficiente control interno. Hay una oposición totalmente desmovilizada, reprimida, desarticulada. eh, y hay una dependencia absoluta de lo que pueda o no pueda hacer la presión internacional. Entonces yo siento que en esta situación los márgenes de acción de Petro y Lula son, o de otros actores internacionales son de verdad escasos. Eh, por supuesto, uno quisiera que, por ejemplo, Petro tuviera una posición más cercana a la de Boric, ¿no? Que uno celebra siempre que esas voces que salen de la antipatía entre la izquierda internacional y la oposición venezolana, que salen de esa visión maniquea, intentan plantear reflexiones sobre lo que significa Venezuela realmente desde una perspectiva de izquierda, pero reconociendo los
los problemas, la situación de la democracia, la situación de los derechos humanos en Venezuela, uno desearía eso, pero no significa que tú, teniéndolo o no teniéndolo, Lula o Petro, habiéndose Ujú. pronunciado más fuerte o menos fuerte que lo hicieron en las elecciones, eh, cambiaría la situación interna del país, porque Maduro, el poder de Maduro no depende de Lula y de Petro, Claro. y de ningún sector de la izquierda internacional convencional, de la izquierda regional. Ellos pueden, como hicieron con Cristina, como hizo Diosdado con Cristina, que se refirió en términos muy peyorativos al kirchnerismo, cuando Cristina dijo, le pidió por favor a Maduro que presentaran las actas. O En honor a puede, Chávez le pidió que por amor a Chávez por mostraran las amor a actas. Chávez. Y pueden decirle a Lula que se tome un té, porque no hay realmente una influencia grande de esos actores. Eh, eso sí, son voces que podrían ser más de confianza, que en determinados momentos donde sí fuera proclive la negociación, ellos pudieran ayudar mucho y ojalá puedan hacerlo si en algún momento se abre esa oportunidad. Pero no hay que sobredimensionar la capacidad de agencia de un negociador, de un Mm. mediador. Y tú crees que en términos generales, y ahí quizá algo ya más puntual, eh, digamos, porque también sería una discusión bastante larga, ¿no? Pero la izquierda internacional, eh, bueno, de alguna manera no sabe qué hacer con Maduro, ¿no? Porque se hace difícil defenderlo, pero entonces uno ve igual, Pablo Iglesias lo defiende, por ejemplo, por poner un nombre. La izquierda española en general lo va defendiendo por ahí en términos generales. Pero otras voces de la izquierda, entonces lo que hacen es que como que no se meten en camisas de once varas y, bueno, sí, oye, no me gusta el gobierno, pero no van un poco más allá. Se ha convertido en una suerte de papa caliente este tema para la izquierda, ¿no? Pareciera. Izquierda internacional me Sí, refiero. sí, y no es la primera vez que pasa, ¿no? No es la primera vez que pasa cuando el tema de los gulags en la Unión Soviética, Mm. que se estalla a partir de las publicaciones, de algunas publicaciones. Bueno, hubo una izquierda que se alineó totalmente con la Unión Soviética y dijo que los gulag eran una maravilla, un espacio de hermoso para vivir, etcétera, que humano, etcétera. Y por otro lado hubo una izquierda que pegó el grito en el cielo, hubo otra que prefirió no hablar del tema. Sobre Cuba ha pasado mucho eso, ¿no? Hay un importante sector de la izquierda que ha preferido no hablar del tema Mm. antes eh, de meter el dedo en la llaga, ¿no? Algunas situaciones uno lo entiende, ¿no? Por ejemplo, uno piensa en un izquierdista estadounidense, ¿no? Un izquierdista estadounidense que vive diciéndole a su gobierno, no seas el policía del mundo, no te metas a cambiar gobiernos en todos lados, no estés diciendo lo que es una democracia y lo que no es una democracia, y luego salir diciendo, bueno, sí, Maduro es una dictadura y hay que cambiarlo, etcétera, ¿no? Y que puede sentirse desde esa posición como contribuyendo digamos, a la narrativa, al cambio de régimen, etcétera. Es una situación compleja en donde por lo menos yo apostaría a las voces que son muchas, además, que a veces uno que no tienen la relevancia, no le damos la relevancia suficiente en Venezuela, quizá por el desespero, pero son muchas y muy importantes las voces de la izquierda que se han ¿Como cuáles? pronunciado en contra eh, de, de lo que está pasando en Venezuela. Yo diría, por ejemplo, el actual alcalde electo de Nueva York, Mamdani. Mandami, salió diciendo que Maduro era un dictador, Sí. ¿no? Y muchas otras figuras, incluso el gesto los pequeños gestos, quizás no con el tenor que nos hubiese gustado, pero los pequeños gestos de la misma Cristina, del mismo Petro en su momento, cuando, aunque ahorita haya cambiado mucho la posición, pero el mismo Petro, el mismo Lula exigiendo las actas, eh, eso tiene un impacto muy grande, ¿no? Hay gente que no se da cuenta que una posición de Lula,
pidiendo las actas, no significa que eso cambie nada, ¿no? Pero una posición moderada de Lula pidiendo las actas le genera incomodidades a lo interno a Lula. Da un golpe mucho más fuerte a Maduro que a lo mejor una posición de un político tradicional de derecha, diciendo esto es una dictadura, hay que acabar con Maduro lo antes posible. O Ujú. sea, un discurso sumamente inflamado de la derecha, de un actor, digamos, un político, un presidente de derecha, tiene mucho menos peso, o sea, golpea mucho menos duro a Maduro y a la vez no tiene ningún costo interno porque, bueno, está siendo coherente con su base. Mucho más difícil es la posición que puede tener Lula. Lula, hay actores políticos de izquierda en Brasil que tienen mucha afinidad con Sí. el gobierno de Maduro. Quiero ir aterrizando la conversación porque se nos está cumpliendo el tiempo, no te quiero quitar mucho tiempo, pero me quedan un par de cuestiones que preguntarte. Lo primero es, buena parte de estas discusiones sobre el tema de Venezuela, sobre el tema, cualquier tema, están atravesadas por la discusión de izquierdas, derechas y la cosa identitaria, ¿no? En algún momento las discusiones políticas, se decía, habían superado esas etiquetas. Ya el tema no era izquierda y derecha, el tema era más conservador o más liberal o más progresista, digamos, había como una mayor pluralidad. Y pareciera que buena parte de las conversaciones ahora, no solamente en Venezuela, vuelven a estar marcadas por lo binario, ¿no? Por la izquierda y la derecha. Entonces, además ahora hay derecha conservadora y derecha liberal, que al final la derecha liberal a veces suena muy conservador, y hay una izquierda progresista, pero que también es una izquierda muy reaccionaria, pero que a la vez es una izquierda muy evangélica, pero que a la vez, digamos, no, y nos volvemos a entrampar allí. ¿Qué pasó para que las discusiones entonces ahora vuelvan a estar en esquemas que pareciera que en otro momento se decía que podía haberse superado ese binarismo? Bueno, yo creo que siempre fue es una posición, por supuesto, muy personal. Yo siento que siempre fue una mentira pensar que la discusión derecha-izquierda se había acabado porque había caído el muro de Berlín o porque, por el consenso de Washington, porque había una digamos, una posición hegemónica en el mundo occidental y que el debate solamente iba a girar entre conservadores y liberales, ¿no? Yo creo que eso es además una visión muy anglo de la política en general, ¿no? Yo creo que siempre va a existir esa idea de izquierda y derecha, siempre van a ser categorías imperfectas, insuficientes para explicar muchísimas complejidades, siempre van a haber 500 formas de ser de izquierda y 500 formas de ser de derecha, ¿no? Eh, no creo ni que hay que entramparse en esos binarismos, pero tampoco creo que hay que desconocer la existencia de esas tensiones ideológicas, ¿no? Entre lo que se piensa que es la justicia social, lo que se piensa que es el libre mercado, y cómo esos discursos juegan, operan y tensionan en la política, ¿no? Yo creo que no se trata de desconocerlos, ¿no? Están muy presentes y además no solamente es cómo te refieres a ti mismo, sino cómo te refieres al otro, ¿no? Hoy, para ciertas derechas, lo que Barack Obama es comunista, ¿no? Sí. Mientras que para ciertas izquierdas, o sea, la posición de Obama podría ser de un demócrata liberal o de un demócrata, un liberal conservador, etcétera. Eh, entonces, ese juego de construir identidades es parte de la política. No creo que eso va a desaparecer en ningún Mm, momento. Creo que eso va a ser una tensión, mm, incluso en temas que parecen muy técnicos, ¿no? Que parecieran poderse resolver de forma tecnocrática. La inteligencia artificial.
Sí. ya empiezan a haber discusiones de, bueno, cómo piensa, cómo debe pensar ese algoritmo, ¿no? Mm, Hacia qué cosas debe inclinarse, o hacia qué no, qué sensibilidades tienen que tener o no. Todo lo que construyamos los humanos está marcado por determinadas sensibilidades y que se agrupan o no en izquierda y derecha, aunque obviamente lo mejor es tener una posición amplia con respecto a eso, abrirse a determinados puntos de vista, no caer en la hemiplegia moral que decía Ortega y Gasset, ¿no? De mm. no poder entender la humanidad también en todas las posiciones, ¿no? Quiero llegar a puerto de nuevo con la situación venezolana, como también habíamos comenzado, preguntándote qué crees que la sociedad venezolana, la sociedad civil venezolana, organizada o no, digamos, tú, yo, familiares, nosotros, X, todo el mundo, eh, deba estar pendiente en estas circunstancias dentro del país. Eh, Porque bueno, también hay mucha intoxicación de información, de rumores, de tacataca, pero de qué de verdad debería estar pendiente en este momento la sociedad eh, que aspira, bueno, la situación se normalice. Ojo, cuando digo normalice no quiere decir se tranquilice el país y Nicolás Maduro siga gobernando y que todo, que todo cambie para que nada cambie, no necesariamente, pero por lo menos que el país funcione de manera normal, con las distintas consideraciones que eso signifique para cada quien. ¿De qué debería estar pendiente ese ciudadano venezolano? Yo creo que es muy importante que la sociedad civil venezolana le arrebate la bandera de la paz al gobierno, se la dispute, se la, se la, se la apropie. Y en este momento creo que es muy importante que pensemos o intentemos pensar en conjunto cómo sería un gran movimiento de paz, ¿no? Eh, de paz, que significa no, por supuesto, la paz de los sepulcros, la paz de los presos políticos, los De la incomunicados, paz la paz autoritaria que dicen. de que las madres de los presos políticos sean reprimidas en las calles, etcétera. No se trata de esa paz, pero sí se trata precisamente de paz también para ellos, paz para esos conflictos internos, pero también paz en función de lo que podría ser un conflicto armado, ¿no? Entonces, para que no ocurra ese conflicto armado, no solamente necesitamos que rechazar una intervención internacional o que Estados Unidos decida no intervenir o que no haya, sino hace falta también que construyamos un tejido de paz sólido en Venezuela. Y un tejido de paz implica libertad para los presos políticos, implica reconocimiento de las instituciones democráticas, implica reconocimiento de las organizaciones civiles. Entonces, creo que es muy importante eso, ¿no? Ahora, tú me preguntas por el ciudadano común. O sea, quiero insistir en que es muy importante arrebatar la idea de paz, construir un propio relato sobre qué paz queremos los venezolanos, qué tipo de paz queremos los venezolanos. Eh, y en cuanto al ciudadano común, yo creo que es muy importante que actuemos como hemos venido actuando, ¿no? En la medida que un Estado se ha hecho cada vez más ausente, un Estado que era muy presente, Ujú. que digamos que intervenía en muchos aspectos de la vida y cada vez se ha ido retrayendo más por su propia incapacidad, tanto burocrática como financiera, como eh, en capacidad logística de eso. Yo creo que hace falta organizarnos eh, para que, para enfrentar, bueno, digamos, todos los escenarios que se puedan presentar. Hace falta pensar en los niños. O sea, ¿qué hace una maestra, qué hace un director de escuela en caso de que ocurra un bombardeo en Venezuela? ¿Qué Mm. debe hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Eso, estoy seguro que en ningún colegio público se está hablando. El Ministerio Público no ha hecho el Ministerio de Educación no ha hecho ningún comunicado público con respecto a eso. Entonces, deben las maestras en Venezuela prepararse, organizarse con la comunidad para
resguardar la seguridad de los niños. Yo, en caso de que algo como eso ocurriera, yo creo que eso es urgente. Y hay gente que diría, bueno, no, es que sería una extracción y Sí, sería una algo cosa muy puntual, no sé qué. preciso y tal. No Y la sabemos. verdad que, la verdad que eso ni lo sabemos, ni hay mucho precedente en la historia de algo tan puntual como eso. En Panamá, que es el caso más citado, bueno, tenemos el caso de la barbarie, de lo ocurrido en el Chorrillo. En el lugar donde han ocurrido los ataques selectivos con la inteligencia más avanzada del mundo, que es el Líbano, bueno, la cantidad de bajas civiles y daños colaterales cada vez que ocurre un bombardeo, porque además es una situación de guerra permanente, son enormes, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos como sociedad Mm. civil para enfrentar el reto de una situación como esa, pero también el reto de un gobierno cada vez más autoritario, cada vez más Sí. peligroso. ¿Crees que el chavismo, y con esto cierro, crees que el chavismo está, y las instituciones incluso, está secuestrado por gente que piensa detrás de mí el diluvio? Yo creo que sí, yo creo que el chavismo en general no, o buena parte del chavismo está secuestrado por el miedo. El miedo a a la desaparición o a sí, a la desaparición simbólica y, por supuesto, vital de, de, de ellos, ¿no? Y la pérdida de ciertos privilegios, etcétera, ¿no? Eso está muy presente, ¿no? Muchísimos chavistas se sienten potencialmente tan perseguidos como Nicolás Maduro o potencialmente tan perseguidos como Diosdado Cabello. Mm. Tanto simbólicamente, es decir, la idea de que se desaparezcan sus símbolos, las ideas que han construido, la posibilidad de intervenir en política, como cierta idea de que van a ser perseguidos. Eso está presente desde hace mucho tiempo y es una idea muy sólida. Habrá gente que dirá, bueno, no tiene justificación o eso, o los perseguidos realmente somos nosotros, etcétera, pero es una idea que está y es una idea que las ideas, el poder se hace corpóreo en ideas, ¿no? Claro. Eso está ahí presente. Vale. Muchísimas gracias, Damián, por haber Gracias compartido a con ti, nosotros esta hora de gracias a ti. conversación. Muchísimas gracias a Damián Alifa, es sociólogo venezolano, nos ha acompañado durante esta hora una conversación interesante sobre distintos aspectos de nuestra realidad actual. De nuevo, siempre pensando en lo civil, por lo menos intentamos hacer acá. Hablábamos hace unos días con Benigno Alarcón, hoy con Damián Alifa y continuaremos conversando distintos ángulos que tenemos que seguir discutiendo y conversando sobre cómo se vive y lo que se vive en Venezuela. Nosotros por ahora nos despedimos invitándoles a que visiten talcualdigital.com, se mantengan bien informados con nosotros. Probablemente vas a necesitar un VPN para entrar a nuestra página web. De todas maneras, puedes entrar en contacto con todas nuestras redes sociales, @diario tal cual en X, Tal Cual Digital en Facebook, en Instagram, y por supuesto te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Durante toda la semana vamos haciendo transmisiones en vivo con la conversa junto a los amigos de El Pitazo y Runrunes, pero también Noche de cada semana y varias veces por semana incluso, para seguir trabajando, conversando sobre distintos ángulos de nuestra vida cotidiana y de nuestro día a día. Así nos despedimos nosotros por ahora, agradeciéndoles que hayan estado con nosotros, por supuesto invitándolos para que la semana que viene vuelvan a conectarse con nuestras plataformas digitales, habitualmente 7 de la noche. Y si nos quieren mandar incluso sugerencias de temas, ¿verdad? Queremos escucharlos. Diario tal cual web @gmail.com por una parte, y mi cuenta en Twitter incluso, o en X, ¿no? arroba Víctor Amaya, para conversar por allí. Que tengan todos muy buenas noches y nos encontramos en una próxima oportunidad.